Buenas tardes a todos y a todas. A continuación voy a presentarles en resumen lo que fue el desarrollo de mi propuesta pedagógica, la parte teórica y también la parte ya práctica en el desarrollo, el diseño y desarrollo de las actividades. Mi propuesta gira en torno a la estimulación del lenguaje. Y esta estimulación se proyecta en niños y niñas de 3 años a 4 y medio, son los niños que están en grado prejardín y mi práctica obedece a el jardín infantil de La Badea. Es un jardín que está en el sector de La Badea, en Dos Quebradas, Risaralda. El lenguaje en la primera infancia está protagonizado por el movimiento, por la imitación y hay unos componentes que van a jugar entonces un muy buen papel allí, que son las rimas y las canciones. Cuando los niños están cantando y cuando están rimando, ya no solamente hay un trabajo sonoro, un trabajo de voz, sino que también hay un trabajo de movimiento. Y en ese movimiento y en esa expresión corporal se está realmente cultivando lo que es la comunicación, que no se limita solamente a la producción sonora, y también lo que pasa es que el movimiento influye y ayuda a que esa producción sonora se dé bien, a que se pronuncie cada vez mejor, a que se proyecte mejor la voz y a que los niños vayan aprendiendo a sacar la R, la S, la T, bueno, los diferentes como consonantes y vocales. Todo esto, digamos que detrás de cámaras, por decirlo así, es todo un proceso muscular, es todo un proceso motor que ellos necesitan desarrollar. Entonces, en la medida en el que se está cultivando tanto la pronunciación y el canto como el movimiento, se está logrando esa estimulación adecuada. La población, como les contaba, son los niños y niñas de 3 a 4,5 años, 4 y medio años. Y hablando o ya socializando con la docente titular de este grado, ella manifiesta que hay unas necesidades, digamos, muy claves y es la socialización, la necesidad de interacción con sus pares, la estimulación del lenguaje como tal y aprovechar el potencial pedagógico que tiene el hogar. ¿Por qué el hogar? Porque están pasando por un tiempo en el que los niños no están tan presentes en el aula como sí en el hogar. Y precisamente al estar en el hogar, entonces no tienen tanta interacción con los niños, con otros niños y niñas, pero sí con su familia. Entonces hay que buscar cómo seguir trabajando esta parte del lenguaje, aprovechando todo ese potencial que hay en el hogar, que es bastante. Los temas entonces que se eligen parten de unas guías que entrega el ICBF al jardín. Y entonces yo lo que hago es tomar esos temas que ellos proponen y articularlos, aprovecharlos para diseñar unas cuantas actividades que permitan estimular el lenguaje y poder lograr diferentes cosas allí, porque no solamente estamos estimulando el lenguaje, sino que estamos generando toda una interacción con el entorno, una reflexión, también un desarrollo de la personalidad y también muy importante la conexión con la familia, que es indiscutiblemente la conexión también y construcción de la personalidad de la personalidad propia. Entonces, los dos temas en los que baso mis actividades son comunicación y convivencia familiar y cuidado del medio ambiente. Y estos dos son temas muy buenos de los cuales pueden brotar infinidad de actividades interesantes. El principal autor con el que nutro
toda mi propuesta pedagógica es Rudolf Steiner. Rudolf Steiner es el creador de la pedagogía Waldorf y esta pedagogía es increíblemente creativa y amorosa con la primera infancia. Se extiende a todas las edades del ser, pero pues el tema en el que yo me concentro es en la primera infancia y realmente la pedagogía Waldorf es bellísima en cuanto a eso, porque Rudolf Steiner se da cuenta de ese potencial y de esa importancia que tienen los primeros años, el primer septenio, de los 0 a los 7 años, y cómo lo que se haga allí va a hacer bien o mal el resto de la vida de cada ser vivo, de cada ser humano. Y la otra autora con la que nutro todas las actividades y toda la propuesta pedagógica es precisamente una maestra Waldorf que además es especialista en el lenguaje. Y ella crea las rimas con movimiento. Cuando ella crea esto, plantea todas unas bases, cada rima que ella crea o que ella recoge, digamos, de alguna tradición, tiene muy claramente cuáles son los beneficios, para qué tipo de edades son más buenas o más efectivas, qué problemas o dificultades puede solucionar y prevenir también. Entonces ella tiene unas propuestas muy buenas y son rimas que realmente son muy sencillas y que en el uso diario de estas rimas, en la repetición continua, tanto de la pronunciación correcta como de los movimientos, los niños van asimilando, van leyendo y van empezando a imitar hasta el punto en el que ya se aprenden las rimas, se saben los movimientos y lo disfrutan. Entonces, cada vez que lo hacen, están haciendo todo un trabajo de conexiones nerviosas, de desarrollo muscular, de confianza, a nivel emocional están trabajando también, o sea, se está activando un montón de áreas dentro del ser que van a permitir que ese niño, además de tener un excelente desarrollo del lenguaje, tenga un excelente desarrollo también emocional, confianza, atención, más tranquilidad, son niños que van a poder lograr como mantenerse más centrados, pueden fijar la atención en algo, en una sola cosa y como regular mejor sus emociones. Entonces, los beneficios son muchos. El objetivo general de esta propuesta pedagógica es entonces estimular el desarrollo del lenguaje en estos niños de 3 y 4 años de edad, usando pedagogía Waldorf y rimas con movimiento de Tamara Chugarovsky. Como objetivos específicos, entonces, innovar, provocar y enriquecer. Innovar en la rutina diaria de los niños y niñas con estas rimas, provocar el juego libre con elementos sencillos del hogar. En esto es muy importante tener en cuenta que uno no tiene que tener un alto presupuesto ni comprar unos juguetes súper elaborados. Precisamente es en los objetos cotidianos del hogar y en las cosas más sencillas posibles y naturales en los que los niños van a encontrar mejor estimulación y un proceso más productivo y un aprendizaje más significativo, porque entre más sencillo es el objeto, pues más opciones tiene la fantasía, la imaginación del niño para florecer. Y eso es muy importante. Y finalmente, enriquecer la experiencia de padres, madres y maestros, porque a través de todo esto, realmente los padres, los adultos, padres, maestros, madres, van a ser quienes se hagan conscientes de que ellos son esos modelos que los niños están imitando día a día, y por eso tenemos que ser muy conscientes de trabajar en nosotros mismos para ser realmente modelos dignos de imitar.
La idea entonces es que a través de todos estos ejercicios se estimule y se logre la conquista del lenguaje, haya una expresión de la personalidad de cada uno de estos niños, se expanda su creatividad, comunicándose, interactuando con confianza con el mundo que les rodea. Se les enseña actividades muy sencillas para que realmente sea la fantasía y la creatividad de ellos lo que explore y le saque como el jugo a los entornos y a las herramientas que se les faciliten, quedar como más como encantados y conectados con esos objetos simples porque pueden ver cómo son mucho más emocionantes que objetos preestablecidos. Las actividades que se desarrollaron, entonces ya cuando se tiene como toda esta visión clara, se diseñan 4 actividades. Esas son la caja del tiempo, los buenos días a todos los seres, el teatrillo espontáneo, aventuras en familia y mi primera huerta. Entonces, en la caja del tiempo, lo que se propone es, se les muestra diferentes tipos de cajas y se les cuenta la historia de cómo en una caja se pueden guardar muchos tesoros. En esta caja del tiempo, ¿qué es lo que se busca? Primero que se explore el hogar en compañía de los adultos y se guarden sobre todo objetos significativos de la historia del niño o la niña y se haga de ahí, a partir de esa caja, enriquecida con esos objetos, cartas, juguetes, cualquier tipo de cosas especiales, fotografías, por ejemplo. Entonces, crear un ritual familiar en el que se saca un objeto y se cuenta cuál es la historia detrás de ese objeto, el valor de ese objeto. Y a través de esa interacción, pues estamos haciendo unas conexiones emocionales muy importantes del niño con su familia y con su historia propia y estamos estimulando el lenguaje desde la narración oral, que es tan importante, con un tema que va a enganchar inmediatamente porque son las historias propias, son historias reales de nuestro hogar, de donde venimos y de nosotros mismos. La segunda actividad es los buenos días. Buenos días es una canción y esta canción es muy hermosa porque le da los buenos días a todos los seres, le da los buenos días al sol, a la tierra, a la luna, a las plantas, a los animales y el movimiento que acompaña esta canción y la expresión con las que se desarrolla todos estos movimientos, ya le están dando una información muy grande, muy importante, muy nutritiva a los niños de el valor que tiene cada uno de estos seres. Entonces, sin sentarnos a relatarles la importancia del medio ambiente, en una canción que no solamente se va a cantar un día, sino que se empieza a cantar todos los días al comenzar el día. Entonces estamos entregando a través de esos movimientos de esa delicadeza de atención con que miramos, con que nos movemos, con que acariciamos el animal, con que miramos la flor, le estamos diciendo allí lo valioso que es cada uno de estos seres, lo importante que es tenerlos en cuenta. Y además, cuando saludamos, una parte, por ejemplo, la canción es buenos días a mí y luego buenos días a todos. Ya es tan importante la relación con los demás como conmigo mismo. Entonces, mucha información muy valiosa que empezamos a entregar a estos pequeños niños y niñas desde sus primeras edades, que empiecen ya a generar esa conexión de amor y de cuidado. Luego viene el teatrillo espontáneo, aventuras en familia, y la idea es que a partir de objetos se construye, se inventan espacios, se crea un teatrillo con los juguetes, con muñequitos, con objetos, y se inventan unos personajes alrededor del tema de vamos a contar historias de una familia que tiene una gran aventura. Entonces, tenemos dos cosas claves ahí. Ya se les invita a los niños a contar historias alrededor de una familia y se les habla de una maravillosa aventura. Entonces, estamos hablando de tus conexiones emocionales y
de tus sueños, de lo que te emociona, de lo que te ilusiona. Los niños allí, cuando tienen esa libertad, no se les está entregando mayor información, ellos tienen total libertad de proyectarse en su realidad y también en sus deseos, en sus sueños, en sus ilusiones. Y eso le permite pues al niño entregarse por completo a narrar historias, a desarrollar y estimular su comunicación, a jugar, divirtiéndose, creando, inventando desde cosas de objetos sencillos. Entonces, estamos logrando muchas cosas allí y además estamos permitiendo también que ya sea la maestra o el padre o la madre que participe en una actividad como esta pueda hacerse consciente escuchando y observando atentamente a los niños y a las niñas, ver la relación, la idea que tiene, el concepto que tiene de familia, cómo la crea, cómo la proyecta, qué tipo de personajes, cómo actúan esos personajes y también cuáles son sus sueños, qué son esas aventuras que él imagina que son muy especiales. Entonces conocemos un poco más de ese mundo interior. Y finalmente, mi primera huerta, una vez más con el cuidado del medio ambiente, entonces ya se les enseña de forma sencilla con una maceta pequeña y 4 semillas que son fáciles de conseguir. Se les enseña a sembrar, se les habla de las plantas, de cómo se alimentan las plantas, de cómo reciben el agua, por qué necesitan luz o sombra, y cómo se siembran, cómo se cuidan, desde unos detalles muy sencillos, darles esa información para que ellos entren como en esa actividad de sembrar, de observar cada día a ver qué pasa con esas semillas, cuando crecen, si están pidiendo agua, si no, y que con la ayuda siempre, compañía de un adulto, puedan ir entendiendo y aprendiendo de esa vida de las plantas y de cómo ellas, aunque no hablen, también se expresan a través de su color, de su forma, de su postura y cómo entonces entender y reflexionar que la comunicación va más allá de las palabras y que es importante contemplar, mirar atentamente, percibir con todos nuestros sentidos para tener una mejor comunicación. Cierro entonces con esta frase que me parece muy especial, viene del libro del Primer Septenio y dice así: el habla como tal es un ente de dos facciones, la motriz que se manifiesta en el hablar y la sensoria que se manifiesta en el oír. Ambas han de trabajar al unísono para que se manifieste el propio lenguaje como tal. Eso es, en resumen, lo que sucede en la primera infancia, en ese desarrollo del lenguaje. Como indicadores, para todas estas actividades principalmente se lee que esa disposición de los niños a construir los objetos, a participar en las actividades, a inventar las historias, cómo, qué tanto se involucran en el cuidado de las plantas, qué tanto atención tienen después de la actividad los siguientes días, si olvidan o siguen teniendo como prestándole atención a las plantas, si quieren sembrar más, si se fijan en las plantas de sus hogares, o sea, si empiezan como a generar una mayor conexión. Y desde las canciones y las rimas, toda esa atención y disposición para aprender las canciones, para repetirlas, para cantarlas en otros momentos donde no se les está pidiendo que las imiten, que tanto se les queda como en su corazón y en su mente. Como conclusión, pues veo que el lenguaje es una herramienta fundamental de interacción y expresión y es a través de los actos cuidadosos y de las herramientas simples donde podemos pues partir para provocar y para enriquecer ese desarrollo del lenguaje y hacer realmente de cada excusa, de cada momento, de cada interacción con los niños y las niñas,
un momento de aprendizaje significativos, donde después de cada juego, de cada narración, de cada cuento, de cada conversación, ellos aprendan nuevas palabras, se estimule como la pronunciación correcta, y se abran a expresarse con confianza y a construir sus propias narraciones, su propia forma de expresión. Y eso es. Muchas gracias por su atención. Esa fue mi práctica formativa número 1.